Estamos en contacto con el doctor Alfredo Grande. Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Un gusto en escucharte. Bueno, igualmente para mí. Ya te presenté como psiquiatra y psicoanalista, director y actor teatral, periodista y escritor. ¿Es correcto todo esto? Sí, son fenómenos de múltiple personalidad que tengo. de la grandeza de la personalidad de Alfredo. Muy bien. Alfredo, ¿puedo ir desde una cosa muy lejana y después nos vamos acercando a la realidad argentina? Sí, por favor. Bueno, la semana pasada me llegó a mi correo electrónico una foto que me impactó fuertemente, que es un torero sentado en el cordón de la Plaza de Toros, con los pies sobre la arena, cabizbajo y tapándose la cara, y a unos 80 centímetros, un toro que lo está mirando, ¿no? Entonces, alguien escribió que durante la corrida el torero se derrumbó de remordimiento al darse cuenta de que el toro no peleaba a pesar de las torturas que le fueron infligidas. Viste que ya le habían clavado esas cosas que le meten en la espalda, ¿no? Sí. Y el torero, que es Álvaro Munera, dijo lo siguiente: y de pronto miré al toro. Tenía esa inocencia que todos los animales tienen en la mirada, y me miró como para rogarme que no pelee. Fue como un grito de justicia, muy dentro de mí. Lo describo como una oración porque si uno confiesa, con suerte será perdonado. Me sentí como la peor escoria del mundo. Y mi primer pregunta, tiene que ver, ¿vos pensás que si un político argentino mira a los ojos de uno de nuestros tantos niños desamparados, pueda sentir este mismo sentimiento que sintió el torero? Bueno, realmente es muy interesante el planteo que hace. Yo creo que, te diría que en principio no. Pensemos que Alberto Morlachetti, con el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, acuñó hace más de 40 años que el hambre es un crimen. O sea, yo no creo que en 40 años hubo mucha oportunidad de mirar a los ojos a los niños y a las niñas, y no se ha hecho, ¿no? Evidentemente, esta coartada cínica del COVID, que para mí es apenas una lupa, o sea, como una lupa, ¿viste? Como un microscopio, no inventa nada, simplemente lo agranda, ¿no? Claro. Pero acá hay muchos que le echan la culpa al microscopio, ¿no? Entonces yo creo que no hay esa mirada, que no se mira a los que nos miran, y en este caso el torero es una noble excepción al mandato de la cultura represora, ¿no? Que es justamente ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ese refrán, el sentido común, yo digo es el más reaccionario de los sentidos, prueban que para no sentir no tenés que mirar, ni siquiera el que te mira. Eso pasa incluso, mirá, en una época yo tomaba subte, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y era muy frecuente, ¿no? Que subían niños, niñas, te miraban, incluso te querían saludar. La gente no los miraba, no los podía mirar, ¿no? Y en ese sentido creo que a veces es más fácil para mucha gente condolerse de un animal, sobre todo si está en extinción, pero por ejemplo las niñas y los niños felices están en extinción, ¿no? Hay más de 56% de niños y niñas en estado de pobreza, o sea indigencia, o sea miseria, o sea penuria, ¿no? Sí. Porque también las estadísticas tienen el arte de inventar neologismos, ¿no? Exclusión social, situación de calle, ¿no? Todo aquello que nos aleja de eso, nos aleja de la mirada, ¿no? Sí. Y bueno, ahora me voy a ir acercando a cosas más de la cotidianidad, y se me ocurre plantearte en torno a lo que pasó el otro día en Guernica. Sí. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien confieso, porque ya lo he hecho en reiteradas oportunidades, no oculto jamás mi voto, me equivoque o no, pero en este caso no me arrepiento, lo voté. El Axel Kicillof, que me vuelve a decepcionar, dice: yo no acepto que fue represión. Es decir, lo vimos con nuestros ojos, pero el gobernador nos dice que no hubo represión. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que nos niega lo que nosotros mismos vimos? Bueno, pero es lo opuesto al torero. O sea, ahí es la mirada, no hay mirada, no hay escucha. Por otro lado, una cosa que
por ahí para muchos puede parecer anecdótica, pero no lo es. En realidad, la palabra represión implica desalojo. O sea, decir no hubo represión, hubo desalojo, es ponerle el desalojo casi como una cuestión mecánica, ¿viste? Que te desalojan, a ver, pase, sí. Te llevan de la sala VIP a otra sala, ¿no? El desalojo es otro de los nombres, por eso te decía que es la fábrica de neologismo de la cultura represora infinita, otro de los nombres de la represión, porque represión no es necesariamente asesinar, lastimar, golpear, eso es un extremo límite de la represión, pero la represión es, por ejemplo, la amenaza. Hay un video que está circulando de Bernie con una marcha militar, que eso es represión también, ¿sí? Porque la cultura represora tiene 4 registros, ¿no? Amenaza, culpa, castigo y mandato. Cualquiera de los 4 registros, cuando vos los pones al microscopio, bueno, en el microscopio aparece el credo del fascismo, ¿no? Pero sin llegar al fascismo, en las derechas que yo llamo eróticas, ¿no? Neoliberales, progresistas, es lo mismo. Porque evidentemente, por ejemplo, hay Fisque Menuco, o sea, también denominadas General Roca, pasó lo mismo, y pasó peor, porque ahí sí hubo represión física, digamos, ¿no? Ahora, hay una cuestión de represión cultural, que a pesar de Kicillof, sucede, que es un acto de disciplinamiento social. O sea, los próximos que ocupen, o que tomen, o que recuperen, o como se llame, les va a pasar esto como mínimo. Después puede ir subiendo la escala. Además, realmente una confesión de impotencia, ¿no? Porque si realmente el gobierno hacía todas esas gestiones que dicen que hicieron, ¿por qué no pararon el desalojo? ¿Por qué no apelaron, no? Tienen el poder del Estado. Sí, claro. Vamos, no sé que un fiscal que además se saca una selfie decide todo. Entonces, quisieron hacer eso. Y además, como son parte de la enfermedad, también te dicen que son parte de la solución. Parece lo mismo que el COVID y la vacuna, ¿viste? Sí. Es decir, en la guerra es conocido, las mismas empresas que fabrican armas, después fabrican insumos para reparar los desastres. Bueno, eso se llamó Plan Marshall en una época, ¿no? Claro, además de venderle armas a los dos bandos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, son los que ganan siempre. Entonces, realmente esto de Guernica, para mí es un analizador, o sea, un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que cambia el horizonte de lo posible. Y ahora Cortiña fue muy categórica, ¿no? Desde su indignación más profunda, ¿no? Y realmente cuando vos decís que lo votaste a Kicillof, yo te subo la apuesta, ¿viste? Yo lo voté a Scioli, ¿viste? O sea, y yo voté a Scioli porque en el balotaje, y escribí un trabajo que se llama Votar en Negro, porque la izquierda se llama Votar en Blanco, cosa que después Recalde hizo en la Ciudad de Buenos Aires, entonces ganó la reta. Y yo creo que entre Scioli y Macri, bueno, Scioli, en primera vuelta nunca voto al que gana, en primera vuelta siempre voto a los que no ganan, pero en segunda vuelta, yo en ese momento, en esa coyuntura, y vos fijate que la historia es tan, la escriben los que vencen, como dice la canción, que Alberto Fernández se abstuvo en esa votación. Claro. Y hoy es el que más habla contra Macri. Y esta Massa, que fue socio de Macri, gracias al cual ganó Macri, que ahora también es el primer antimacrista, por no hablar de Felipe Solá, el rey del glifosato, ¿no? O sea que en este berenjenal total que de frente de todos, Guernica aparece, a mi criterio, como un faro trágico, pero faro al fin. Vamos, desde esa luz que irradia ese faro, vamos a ver quién está de un lado y quién está del otro. En otros términos, quién le hace realmente el juego a la derecha y quién no. Claro, sí, es lindo eso, porque es lo que siempre se acusa a alguna fuerza de izquierda cuando le hacen el juego a la derecha, cuando se critica a un gobierno que es popular, pero que efectivamente, si no tiene esa sensibilidad de entender, como bien decís vos, se ve que nunca lo vivieron, porque desalojar a alguien, desarraigar a alguien, es un acto de violencia. Exactamente. Y no observarlo, o quizás negarlo cínicamente, vaya a saber. Siguiendo en esta línea, yo creo que vos has manifestado como un doble proyecto, uno que se sostendría en los mandatos
y otro en los deseos, y que uno estaría, digamos, regido por quizás lo hereditario o lo dominante, quisiera que vos me lo expliques, y el otro sería como una expresión de libertad. ¿Por qué no nos explicás un poquito, sobre todo para nuestros oyentes, la diferencia entre una cosa y la otra, si es que interpreto correctamente lo que vos pensás? Sí, correctamente, y además te lo agradezco. Digamos, el deseo es inmanente al sujeto. No nacemos con un pecado original, sino con un deseo original. Y el deseo original con el cual todos nacemos es el deseo de vivir. Ahí viene después qué significa vivir. Yo digo que no creo que seamos seres para la muerte, sino somos seres para la vida. Ahora, ¿qué tipo de vida? Bueno, eso lo discutimos luego. Pero el mandato viene de afuera para adentro. Y el nombre del mandato, de todos los mandatos, es la moral. Toda la moral es un constructo cultural que, claro, como te lo imponen así, desde la más tierna infancia y antes también, parece como natural, como que, viste, es así. No, bueno, no es así. Por la propiedad privada, ahí tenés un mandato cultural. ¿Viene de adentro? No. El bebé nace con un pan bajo el brazo, pero de pronto alguien dijo que los panes y los peces se comparten. O sea que no hay propiedad privada. Cada vez que alguien defiende la propiedad privada habría que decirle, bueno, no sabía que habías abjurado el cristianismo, ¿no? Porque si algo muestra el cristianismo, no la cristiandad, que es otra cosa, sino el cristianismo, es que el deseo es compartir. En cambio, el mandato es que no se comparte, que esto es mío, 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 como la Ferrari de Menem, ¿no? Entonces ahí hay dos mundos, y yo creo que en el nivel fundante no solamente hay grietas, sino que hay precipicios, o sea, hay hondonadas imposibles de zanjar. Entre aquellos que apostamos, por ejemplo, este programa de radio y tantos hechos culturales, a puro deseo. Yo estoy seguro que nadie te ordenó ni llamarme, ni nadie te ordenó hacer el programa, ni tantas cosas en tu vida que has hecho, le hiciste por deseo. Sí, claro, absolutamente. Bueno, no tengo ningún mandante. Bueno, algo tan natural como eso se oculta y viene todo a lo largo de los mandatos, de la moral, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, toda esa sanzurria de locura, y la gente, y esto ya te lo digo como profesional de la salud, y a veces de la enfermedad, pero digamos más de la salud, la gente no está deprimida, está reprimida por mandatos. Ajá. Sigue habiendo personas que se sienten culpables de la situación en que están. Entonces, bueno, son dos mundos diferentes, yo creo, ¿no? El mundo del deseo es el mundo del placer, de la alegría, de la creatividad, del bienestar, de la cooperación. Yo hace más de 34 años fundé una cooperativa de trabajo, Ático, que todavía seguimos. Eso todo es un mundo. Y después está el otro mundo, ¿no? El de los mandatos, ¿viste? Como el lado oscuro de la fuerza, ¿no? De las obligaciones, de los castigos, de las amenazas. Bueno, cada uno elige en qué mundo quiere y puede estar. El torero eligió, mal que le pese, eligió el mundo de los deseos del toro. Es una hermosa anécdota esa, ¿eh? Te voy a pedir que me la mandes de alguna manera, porque tiene mucho jugo. Pero realmente es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que publicidad mediante, la cultura ha creado un artificio que se llama el deseo del mandato. Después de ver la publicidad, qué sé yo, de cualquier producto tantas veces, terminás yendo y tu inconsciente habla y lo terminás comprando, digamos, ¿no? Si la publicidad es el arte de transformar mandatos en deseos, y lo logra, lo peor es que lo logra. Ahora, fíjate esta, más o menos en esta línea y esta intersección de lo que estamos hablando y lo de Guernica, ¿no? La gente que ocupó allí, evidentemente no tenía tierra, porque si no, se hubiera quedado en su terreno, ¿verdad? No, sí. Tierra no tenía. Si no se va con los Echeveres, claro. Claro, tierra no tenía. Vivienda tampoco tenía. Cuando vos ves lo que llevaron, prácticamente no tenían muebles, prácticamente no tenían nada. Y esa gente, mediáticamente, es caratulada como usurpadores, ¿no? Sí. Serían usurpadores. Quiere decir que los culpables de la situación son ellos. A eso voy. El sistema no tiene ninguna culpa. No, exactamente. Mirá, yo tengo un aforismo que además te voy a mandar porque acabo de sacar un libro digital sobre mis aforismos implicados, así que ya te lo estoy mandando. Bárbaro. Pero justamente dice eso, la culpabilidad del victimario se diluye en la culpa de la víctima.
O sea que el sistema, entre tantas cosas, es una fábrica de culpabilidad. Y lamentablemente a las izquierdas le dan muy poca bola al factor subjetivo. No sé tu experiencia en el campo, ¿no? Pero la mía es esa, ¿viste? Como que primero lo macro, las bases materiales de la producción, es decir, una serie de discursos. La izquierda era una cuestión, una historia muy lineal, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos decís los trabajadores, hay muchos trabajadores que son burgueses contrariados, que no quieren la revolución socialista, que quieren ser burgueses o pequeños burgueses o micro burgueses, pero burgueses. Así es. Entonces, bueno, si no trabajas en eso, y de hecho la cultura represora, la derecha trabaja muchísimo, ¿no? El ascenso social. Por ejemplo, cuando se habla del ascenso, la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es un desplazamiento. En definitiva es eso. Si vos sos un trabajador, estás recontraexplotado, pero podés comprarte la casita, el autito, la mujercita o el maridito y ya no sos. Habrás escuchado alguna vez dos personas de tez oscura, como se dice, cada una diciéndole a la otra negro de mierda, ¿viste? Sí. O sea, sí. Está encriptado, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, entonces tenés que ir a Malcolm X y recordar, ¿no? Todos los que cada vez que decía, voy a poner blanco sobre negro, aún en propagandas oficiales se habla de trabajo en negro. Sí. Es decir, es una cosa sí. Casi parece genética, ¿viste? Vamos a tener que, no sé, cambiar los genes, como dirían los antivacunas. O sea, vos decís que en la Argentina hay una suerte de racismo disimulado, reprimido. ¿Cómo es? Porque nadie, si hacemos una encuesta, nadie dice que es racista. Pero piensa seguro que los negros más vale lejos, en fin, que los indios son invasores extraterrestres que cayeron sobre alguna parte de tu territorio, y así podríamos seguir. ¿Vos creés que hay un racismo implícito muy fuerte? Mirá, si no fuera así, hubiera aparecido en el tema de Guernica. Porque en el tema de Guernica también se juega una cuestión de clase, una cuestión de género, ¿no? Esa imagen de mujeres huyendo con sus hijos, una cuestión de piel, ¿viste? Cuando se dice que en las cárceles solamente hay pobres. Mirá, yo he hecho muchas pericias, nunca vi pasar a un rubio de ojos celestes esposado, nunca. Mira. Pero nunca. Sí, claro. Yo los miraba, no solamente por culpa de Trump, por supuesto, pero la proporción de negros encarcelados es pornográficamente superior a la proporción de negros en la población general. Con lo cual la conclusión sería todos los negros son chorros, ¿viste? Claro. Muy loca, ¿viste? Y bueno, ahora ese discurso represor se construye, por lo menos, mira, me voy un poquito atrás, ¿no? De la evangelización. Entonces, la pornografía de Macri haciendo desfilar a los granaderos con la bandera española, eso es pornografía, pero no nos olvidemos que cuando se hablaba de encuentro de dos culturas, ¿viste? El Día de la Raza debería ser el ex Día de la Raza, por lo menos era más explícito. El Día de la Raza blanca sobre la raza no blanca, era el europeo sobre el indoamericano. Después se lo empezó a encubrir, ¿viste? Porque para eso los progresismos, la democracia representativa son buenísimas, ¿viste? Te arman caballos de Troya todos los días. Yo creo que Ulises debía ser progresista, ¿no? Porque le mandó el caballo de Troya y una vez que lo metieron, salieron los asesinos de adentro, ¿no? Sí. Bueno, es una versión un poquito mitad Homero y mitad AAA, ¿no? Bueno, no sé si para reír o para llorar, pero vos... No, para ambas cosas, Yo creo que el humor tiene un efecto liberador que no hay que descartar, pero cuando te dejas de reír empezás a llorar, obviamente. Claro. Escúchame, bueno, me das pie también con esto para que te haga una pregunta por una paradoja que tiene que ver también con lo subjetivo y con la identidad, por decirlo así. No creo que haya una identidad estática, ¿no? Toda identidad tiene su dinamismo. Pero digamos que
en el siglo XIX, y no quiero hacer un juicio de valor porque ya está hecho y me parece, no quiero detenerme en el pasado, quiero venir al presente, pero muchos intelectuales, Juan Bautista Alberdi y otros, pensaban en una inmigración europea, una suerte de implante o de injerto, porque consideraban que era una suerte de raza superior. Ahora, lo que no tuvieron en cuenta es que los hijos, yo de hecho soy Mazzitelli, eso no viene de Calabria, si tuviera un segundo apellido que no tengo, sería Sánchez, y eso viene de Galicia. Así que mirá qué mezcla rara soy yo. Pero ya mis padres son argentinos, yo me siento argentino y latinoamericano hasta la médula, y así sucesivamente mis hijos, mis nietos. ¿Cómo es este tránsito de identitario donde efectivamente nos hemos ido latinoamericanizando, pero esa latinoamericanización algunos la ven mal y yo la veo bien? ¿Cómo la ves vos? ¿Nos estamos latinoamericanizando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo definirías esta cuestión? Bueno, no quiero decepcionarte, pero es una pregunta que excede mi capacidad de análisis. Yo me acuerdo de ese viejo mantra de gobernar es poblar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que no aclaraba qué tipo de gobierno y qué tipo de población, ¿no es cierto? si vos traes a todos los asesinos, bueno, vas a tener un gobierno de asesinos, ¿no? Yo creo que la inmigración, las 2 horas inmigratorias, para las clases dirigentes, fueron muy importantes, pero terminaron, por ejemplo, en la Semana Trágica, ¿no? Claro. Porque, de alguna manera, toda la inmigración y la ley de patronato, que estaba dirigida directamente a los hijos e hijas de anarquistas, ¿no? Es decir, una ley bien clasista, ¿no? Por eso cuando se habla de clases, bueno, hay que pedirle a alguien de la derecha que te explique lo que son las clases, te lo dice claramente, ¿no? Sí, o sea que en ese sentido hubo, por un lado, la apuesta a mano de obra seguramente mucho más barata, y por otro lado, justamente hacer el espejo europeo, ¿no? Que fue Inglaterra, también fue Francia, y como bien decís, enfrentar una Latinoamérica que era feudal, ¿no? Bueno, tenemos los Patiño, los Somoza, ¿no? Etcétera, etcétera. Y Argentina, bueno, la Avenida de Mayo, en la capital federal, ¿no? Que era el tributo a España, ¿no? Claro. Fíjate que era España, Inglaterra y Francia son, inclusive ahora, ¿no? Son los espejismos, no digo espejos, sino espejismos donde nos miramos. Entonces, evidentemente, todo lo que tenía que ver con lo propio, lo originario, que se liquidó en las guerras civiles, y que obligó a que San Martín tomara el camino del exilio, y que fue muy grave, porque además en esa época no había WhatsApp, así que estaría muy aislado. Culminó con yo creo que eso cierra el periodo de la profecía de la Revolución de Mayo, ¿no? Yo creo que la Revolución de Mayo se clausura con las guerras civiles, ¿no? Después, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Un gobierno de un país que se dice federal y que es brutalmente unitario, aún hoy. Aún hoy, sí, claramente. Somos un país unitario. Y personalista, ¿viste? Porque yo cuando pienso que tenemos un presidente elegido por la vicepresidenta y que nadie cuestiona eso en la metodología, no sé si es claro. Bueno, es la palabra del líder, ¿no? La palabra del rey, ¿no? La palabra de Dios, ¿viste? En este caso de la diosa, ¿no? Como metodología republicana es patética, ¿viste? Patética. De hecho, tampoco no hubo paso entre Scioli y Randazzo en su momento. Sí. O sea, sí. Yo tiendo a asociar libremente y a veces eso es peligroso, ¿no? Pero tiene que ver con lo mismo, es decir, por un lado se declama un federalismo o no conflictos raciales, y por otro lado es unitario, es un unicato, por algo se hablaba de menemato en una época, pero no fue el único, el unicato, o la unicata, no sé cómo se dirá, y por una supremacía blanca que se llama meritocracia ahora. Sí. Por eso digo, siempre inventan neologismo, ¿no? En definitiva, ¿qué es la meritocracia? Es la supremacía blanca. Claro. Mirá qué interesante, qué buena síntesis, ¿no?
La meritocracia es la supremacía blanca. Sí, se me acaba de ocurrir, ese es el único mérito que tiene. Bueno, pero está brillante, me parece bárbaro. ¿Cómo ves que repercute sobre nuestra conciencia el emergente boliviano, digamos, que después de 500 años los tipos lo eligen a Evo, bueno, cansados dan un golpe de Estado, quizás justamente con este principio de supremacía blanca, de la media luna del sur de Bolivia, y bueno, un año después no se pueden sostener el poder y Lucho Arce, el presidente actual, gana con el 55% de los votos. ¿Qué repercusión puede tener para nuestro país esto? Bueno, es que ahí está, debería tenerla, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que está acotado, primero, a idealizar la figura de Evo, ¿no? Yo siempre digo que la idealización es enemiga del ideal. Entonces lo mejor de Evo se pierde si vos lo idealizás, porque entonces te llevas puesto lo del plebiscito y otras cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Por otro lado, Arce, es como que para Arce no estuvo Evo, de hecho no lo mencionó, ¿no? Podría haber un presidente brasilero que se olvide de Lula, por ejemplo, todo es posible, ¿viste? O sea, yo que soy afecto a los aforismos, creo que escribí algo como sacar más votos no es ganar, ¿no? Ajá. Es decir, en estas democracias electorales el resultado de una elección vale, pero no es un absoluto, no cambia las relaciones de poder, y evidentemente el afianzamiento que pudo haber tenido el fascismo boliviano evidentemente encontró su techo, ¿no? Qué mejor manera de descomprimir que llamar a elecciones, ¿no? Sí. Que es un gran recurso. Bueno, lo usó Galtieri. Vos fíjate que Galtieri después de Malvinas llama a elecciones. Lo usó Duhalde después del asesinato de Darío y Maxi, llamó a elecciones. Parece que cada vez que hay un quilombo llaman a elecciones, ¿no? Bueno, sí. Y en ese sentido, yo creo que el proceso boliviano es importantísimo, y me arrepiento no haber ido antes de la pandemia a Bolivia, como un ejemplo de lo que de alguna manera fue el Chile de Allende, la Nicaragua inicial, ¿no? El feminismo, es decir, movimientos realmente revolucionarios, ¿no? Que muchas veces pasan desapercibidos. A mí a veces me causa, ahí sí, ganas de llorar, ¿no? Que se habla tanto de la revolución, y a muchos procesos que han sido revolucionarios y que lo son, pasan de largo. Claro, tienen otros nombres, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Por qué lo asesinaron a Salvador Allende? No lo asesinaron por nada, lo asesinaron por mucho. Así es. Y entonces, bueno, creo que inclusive el primer peronismo tuvo una cualidad revolucionaria. Sí. Cuando digo el primer peronismo, digo hasta el 52 probablemente, ¿no? Pero es un tema de análisis. Pero digo que la irrupción de un nuevo sujeto político siempre es revolucionaria. Sí. Y ahora, si algo logró el peronismo, más allá de todo lo que se pueda decir, que ya lo he escuchado toda mi vida, inauguró un nuevo sujeto político. Bueno, justamente el movimiento chico del pueblo pretendió, y creo que logró, ubicar a los niños y niñas como sujetos políticos, no sujetos de derechos, que son dos cosas distintas. Claro. No es que vos tengas derechos porque yo no sé qué convención del carajo. Bueno, por ejemplo, las convenciones todas son mandatos. Ahora explícame desde qué convención para proteger los intereses de los niños comen. Ninguna. Las convenciones no se comen. Claro. Son mandatos, pues, qué sé yo, no pueden no tener ningún efecto en lo real. Es más, las leyes no tienen efecto en lo real. Muchas veces la mejor manera de solucionar un problema es convertirlo en ley. Después la reglamentás a los 2 años, después le das recursos los 2 años más y listo. Sí, ahí muere. Sí, como pasa con la mayoría de las leyes aquí. Hablando de la subjetividad, ¿cómo ves la subjetividad, este proceso que nosotros estamos siguiendo de cerca, pero quizás desde otro ángulo, que tiene que ver con aquellos, no son 30 pesos, son 30 años? No importa si los números son correctos o no. No, claro. El asunto es que de pronto una chispa encendió lo que aparentemente las dirigencias políticas, ni los politólogos, ni los encuestólogos estaban detectando,
un malestar gigante que llevó a Chile a las movilizaciones más grandes de su historia, que devino el 25 de octubre en el plebiscito, que ganó de manera aplastante la formulación de una nueva constitución con todos convencionales nuevos, sin que nadie se pudiera colar como trataron de hacer desde la partidocracia, e incluso reservando 25 lugares para representantes de los pueblos originarios. Pero eso dejémoslo a un lado. ¿Cómo ves ese proceso donde irrumpe un pueblo que aparentemente estaba disfrutando de un modelo espléndido, neoliberal, y de pronto, ¡pum!, se derrumba todo? Bueno, creo que lo acaba de decir, aparentemente. Lo que pasa es que el aparentemente, para la cultura represora, ¿no? Que crea permanentemente imágenes, yo las llamo imagoides, ¿no? Es decir, de lo que es la realidad, era suficiente. O sea, si yo en Chile sí estuve, y estando en Chile te dabas cuenta el sordo rumor de lo reprimido, de lo desalojado, ¿no? Es decir, se sentía realmente, casi te diría, en el ambiente, ¿no? Si las clases acomodadas, muy acomodados. Bueno, lo dijo la mujer de Piñera, tendremos que renunciar a unos privilegios. Sí. Yo lo hubiera guillotinado, ¿viste? A María Antonieta por menos le cortaron la cabeza, ¿viste? Bueno, pero bueno, sigue Luis XVI, sigue María Antonieta, y bueno, lo que pasa es que es así, el famoso tronó el escarmiento. Ahora hay un riesgo. Mira, yo podría ser está con los aforismos, sí, la verdad que sí. Yo digo, todo lo reactivo es masivo pero efímero. Ajá. Y eso es un riesgo. Siempre es un riesgo, ¿no? Si la Revolución Cubana no fue reactiva, no fue un acto así de que explotó, ¿no? Porque los hubieran hecho pelota. Realmente creo que en Chile, yo no te puedo decir realmente el bonito revolucionario, pero tener, como en España, la sombra de Franco, en Chile la sombra de Pinochet, décadas, y deja una huella muy difícil de mover. Claro. Es decir, porque realmente los carabineros mataron así, sin ningún tipo de tapujo, va a haber una impunidad total, y de alguna manera Piñera, el COVID le vino al pelo, porque, bueno, se va a reformar la Constitución, vamos a ver en qué términos. Nosotros no tenemos mucho para qué creernos, porque seguimos con la ley de entidad financiera de Martínez de Oz. Sí, sí. Una cosa así, entre eso y el aporte solidario, eso también, eso es para el infarto, ¿no? Es decir, en una entrevista que le hicieron a Carlos Heller, el periodista le dice, bueno, el impuesto a la riqueza no dice ese aporte. Y yo decía en chiste, bueno, por suerte no dijo aporte solidario porque me infartaba. Y ahora hablan de aporte solidario, pero aclaran que por única vez. Sí, sí. O sea, por eso te digo, están a la derecha del torero, porque ese aporte solidario por única vez. Ahora yo te pregunto a vos, que sos un militante y combatiente de décadas, ¿se puede ser solidario una sola vez? No, eso es casi... ¿Existe eso? Un oxímoron eso, porque no se puede decir por única vez. Porque yo digo, bueno, no te pego por única vez. Claro. ¿Qué significa eso? Explícamelo. Ahora, la impunidad es eso, podés decir cualquier cosa y nadie lo interpela. No, pará, si es por única vez no es solidario, ¿eh? Pero bueno, te vamos apretando las pelotas y tenés que agarrar algo. Que igual es una miseria, ¿eh? Es 2% nada, pero no importa. Pero los tipos lo juntan. Sí. Y además no lo pagan. No, porque... ¿Qué es lo que me decía Alberto Morlachetti con Scioli? Que Alberto tenía con Scioli un odio profundo. O sea, las becas son bajas, no alcanzan y además no las pagan. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, Scioli fue letal para las organizaciones tipo Pelota de Trapo y tantas otras. Mira. Porque las becas no alcanzan. ¿Vos te imaginas un pibe de 8 años lo que morfa cuando vos le das de comer? Sí, claro. Porque no es una milanesa, son 8 veces. Sí. Entonces, realmente, sí. Si no te pagan las becas, no te alcanza ni para la guarnición. Bueno, en ese sentido yo creo que... Mira, había una frase de Franco, vos seguramente la conocés, ¿no? Cuando dijo, dejo todo atado y bien atado. Sí. Y
Pinochet hizo lo mismo y los devenires del sandinismo muestran que Somoza sigue ahí revoloteando. O sea, ninguna revolución es de una vez y para siempre, ¿no? Uh-huh. Cada vez la idea de la revolución permanente creo que debería ser incluida como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Pero también la revolución en la subjetividad. Mira, con un compañero hace unas horas nos empezamos a, viste, como hacemos la gente de izquierda, que se pelea entre ellas, porque como no tiene posibilidad de acceder al poder, bueno, entonces nos peleamos entre nosotros. No, pero se la agarró con el diván. Yo dije una cosa de la subjetividad y me dijo, no, pero el pueblo no tiene tiempo, no tiene dinero para el diván. O sea, confundir el pensamiento de la subjetividad o del factor subjetivo. Yo me acuerdo de algo que yo no he leído toda la obra de Lenin ni de Marx, ¿no? Pero uno se acuerda de aquello que le sirve, ¿no? Sí. Esto del retraso, el factor subjetivo. No puede ser racionalmente. Mira, a mí me lo dijo en Cuba, me acuerdo la primera vez que fui a Cuba, mi anfitrión, ¿no? Que decía que el cubano era revolucionario de la casa para afuera, ahora de la casa para adentro era, y mira, en el 80 y pico, ¿no? Era machista, misógino, patriarcal no sé, pero machista sí. Y bueno, es decir, uno vive muchas vidas al mismo tiempo. Sí. Entonces esta exaltación de la racionalidad, de la convicción revolucionaria está bárbaro, pero inconsciente por otro lado. Así es. Bueno, es decir, te voy a hacer la última pregunta de mi parte, que tiene que ver un poco con la subjetividad colonial, ¿no? Uno podría decir que la subjetividad colonial viene de la mano, primero del colonialista y después de la oligarquía local que hace buenos negocios con la colonialidad, ¿no? Sí, administrando las empresas multinacionales, gerenciándolas, en fin, brindándoles servicios. Hay todo un pequeño grupo de personas, o quizás no tan pequeño, que podría tener, una afinidad objetiva porque gana dinero a partir del colonialismo. Pero habría otro carácter del colonialismo que es por el que te quiero preguntar. También es cierto que construir una nación y esa nación, bueno, vincularla al mundo, se puede hacer desde una identidad, se puede hacer desde un proyecto propio, se puede hacer desde definición de principios, valores y también cuestiones materiales que lo hagan desde una propia identidad. En la Argentina lo que parece prevalecer siempre no es lo segundo, sino lo primero, tanto en las clases dominantes que buscan decir, bueno, vamos, tenemos que estar alineados con los Estados Unidos porque es el guía de Occidente, o si vos observás en la actualidad, da la impresión de que hubiera toda una corriente que intenta, ya desde sectores supuestamente más populares, alinearnos con China. No, pero siempre en definitiva es una actitud de colonialidad. ¿Cómo se explica esta forma de pensar en lugar de abrir democráticamente un debate interno acerca de qué carajo queremos ser de nuestro país, nosotros mismos, como grupo, como especie, como argentinos? ¿Qué me decís? Bueno, mira, en realidad dijiste mucho y estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Realmente creo que nosotros, más genérico, ¿no? Nosotras, nosotros, todo eso, bueno. En realidad, había una época, una consigna, patria sí, colonia no, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, colonia no, patria tampoco, ¿no? Porque evidentemente tenemos una mentalidad absolutamente, en el fondo del inconsciente político, histórico, quizás sigamos siendo un virreinato, ¿viste? Pues yo digo que hay que se llama el fracaso de la profecía, ¿no? La Revolución de Mayo, no fue revolución, pero sí fue de Mayo, no pudo perforar ese mandato, ¿no? De ser virrey. Hasta podría decir que el obispo Luet tenía razón, ¿te acordás? La intervención del obispo Luet el 22 de mayo. Claro. Hasta que haya un español en esta tierra, que yo, bueno, y parece que ganó Luet, ¿viste? Hay una mentalidad, porque que no nos dé para imperio no significa que nos resignemos al virreinato, ¿viste? Claro.
digamos. Sí, que no seamos una potencia no quiere decir que claro, ¿viste? Porque si no entramos en el imperio del Brasil, ¿viste? Bueno, vamos a tratar de ver. Por ejemplo, todos los estados, todas las fronteras son fronteras al servicio de los imperios, artificialísimas, ¿viste? Sí. Que no responden a las necesidades ni a los objetivos de los pueblos, sino de los estados. Bueno, alguien dice que el estado somos todos, ahí empezamos mal, ¿no? Sí. Así que de lo que decís a mí me queda que, bueno, que hay una subjetividad virreinal. O sea, el virreinato del Río de la Plata era el menos importante, digamos, ¿no? Estaba el Potosí, Perú, el Alto Perú, como el primer mundo era ese, nosotros éramos el patio trasero del virreinato del Alto Perú, ¿no? Y como patio trasero la seguimos, ¿no? Nos gustó ese lugar, ¿viste? Yo me acuerdo, sin llegar a ser un teórico del marxismo, ¿no? La famosa ponencia de Aldo Ferrer, Vivir con lo Nuestro, ¿no? Sí. Es decir, en Argentina los costos, por ejemplo, de la energía no están dolarizados. Todo este mito de que el dólar es la nave insignia del aumento de precios es mentira. Es un artificio más. Los precios siguen aumentando independientemente de si el dólar, líquido, no líquido, lo que fuera. Es decir, y eso es un estatuto de dependencia, obviamente, porque dependés de 4, 5, 6 mega empresas, y después tenés el tema de, bueno, hacemos una pequeña reforma agraria por obra de una señora terrateniente que se peleó con su familia, ¿viste? Ya entramos en una especie de, a mi gusto, ¿no?, de novelón absurdo, ¿viste? Porque cuando Grabois sostuvo la reforma agraria, bueno, lo hicieron callar rápidamente, ¿no? Sí. Y ahí está lo que se juega, ¿no? Vos te acordás, Viglietti, a desalambrar, bueno, son todas las profecías de los 60 y los 70 que quedaron truncas. Bueno, pero volvimos a modo virreinato, podríamos decir. Bueno, vamos a tratar de salir de este virreinato, de cambiarlo, pero no va a ser fácil. En estos espacios se puede, Mario, en estos espacios se puede, son espacios realmente contraculturales, anticultura hegemónica, yo lo valoro mucho, por supuesto, pero evidentemente cuando vos ves la sumisión a Estados Unidos, la sumisión inclusive a China, ¿no? Ahora el tema de los criaderos de cerdos y demás, bueno, sí, como que son distintas orquestas típicas, pero siempre tocan la cumbarcita. Bueno, con esta frase última te voy a mandar un fuerte abrazo, te voy a agradecer infinitamente que hayas aceptado esta entrevista. Y si tenés predisposición, en el futuro volvemos a hablar. Sí, mirá, me acuerdo todavía de las charlas que teníamos en el Socialismo Auténtico, ahí en la calle Sarandí. Sí. Otros tiempos, pero la casa está allí, ¿eh? Sí, la casa está ahí, sí, la casa está ahí. No, pero eran buenos tiempos. Eran buenos tiempos, bueno, habrá que crear nuevos tiempos para adelante. Pienso que sí. Bárbaro. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Por favor, un fuerte abrazo, Mario, y realmente gracias por tu llamado. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el doctor Alfredo Grande. Ustedes lo han escuchado, me han llegado muchos WhatsApp de coincidencia con las cosas, que bueno lo que dice Alfredo Grande, en fin, no lo pude mencionar, pero a todos muchísimas gracias también por los envíos que me han acercado. Ahora vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo, justamente de esto que acabamos de mencionar con Alfredo Grande, que son los chiqueros de chanchos chinos.